Bien, según el problema, O es el centro de la esfera y se traza un plano secante a la esfera, determinando por acá un círculo cuya área es 16 pi metros cuadrados. Ya. Es un cálculo mental. Si el área de este círculo es 16 pi, es porque el radio debe medir 4. ¿Estamos de acuerdo? Este radio de acá. Este radio debe medir 4. Digamos que este punto sea Q. ¿Qué más? Entonces hay el área de la superficie esférica. Decimos, el área de la superficie esférica es por fórmula 4 veces pi el cuadrado de su radio. Ese es nuestro problema, hallar simplemente el radio. Para ello usted cuenta con que esto mide 3 y centro de este círculo, esto es 90 grados. Siempre este segmento es perpendicular a ese plano. Cuando se unen los centros de la esfera y de este círculo, siempre es perpendicular al plano. Ese detalle es muy importante. De hecho, que lo vamos a seguir utilizando, ¿ya? ¿Qué más? OQ, se traza esta línea y este es el radio, pues. Este es el radio de la esfera, R. 3, 4, en el triángulo rectángulo QAO, el radio resulta ser igual a 5. Ya pues, entonces reemplazamos. El área de la superficie esférica sería 25 por 4, 100. 100 pi, esa es la respuesta. Dice, en la figura se tiene un cilindro inscrito en una semiesfera, donde PQ, esta línea, mide 6. QB, pues esta otra línea, mide 2. ¿De acuerdo? Hay el área de la zona esférica determinado por la base superior del cilindro. Bueno, claro, esta base es paralela a esta otra base. Entonces, como ellos son paralelas, aquí se determina una zona esférica. El área de la zona esférica, por fórmula, es 2 veces pi radio de la superficie esférica por la altura de la zona. Bien, no se tiene ni el radio ni la altura. La altura, para suerte nuestra, coincide con la altura del cilindro. ¿Qué otra cosa más? Veamos. Centro, ¿ya? De la base del cilindro y también de la semiesfera. Esto, digamos que mida L, radio de la base del cilindro. Y L más 2 es el radio de la semiesfera. ¿Lo ve? Ya, entonces dice lo siguiente. Si unimos O con este punto, ¿qué es esto? Radio, ¿cierto? Radio de la semiesfera, o sea, esto mide L más 2. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Radio también, ¿sí? Radio también de la semiesfera. Claro, y como son radios, de hecho, este segmento mide igual con este otro. Aquí 90 grados, ahí se da cuenta de algo, ¿no? Triángulo, rectángulo, L más 2. Triángulo, rectángulo, esto también mide L más 2 porque es el radio. Entonces, ¿qué nota? Así a simple vista, que el triángulo, rectángulo OQB, otra letra aquí, el triángulo, rectángulo OQT es congruente con el triángulo, rectángulo OQP. O sea que H vale 6. Listo, ya tenemos la altura de la zona esférica. El radio. Mira, en el triángulo OQP, triángulo, rectángulo OQP, sería L más 2 al cuadrado es igual a L al cuadrado más 6 al cuadrado. Hacemos los cálculos, que no es necesario, ¿va? Usted aquí debe darse cuenta que L sale 8. ¿Sí? L sale 8. Ya está. Pues si L vale 8, el radio sería L más 2, 10. Y la altura, como ya lo vimos antes, es 6. Por lo tanto, el área de la zona esférica sería, esto de acá, 60 por 2, 120. 120 pi. Dice que una naranja tiene la forma de una esfera, y luego se hacen dos cortes
perpendicularmente a un diámetro de la naranja. Esto nos va a representar ese diámetro. Luego dice, ¿no? Y esas partes es compartido entre 3 personas, 3 hermanos. Luego de consumir la pulpa, se queda el exocarpo, o lo que se llama cáscara. Y luego por ahí, por algo curioso, se preguntan entre ellos, ¿cuál es la razón que hay entre las cáscaras de la naranja de los extremos, o sea, las que están aquí, en esta parte, y la que está aquí en medio? ¿De acuerdo? La parte central. Vamos a poner aquí esta para poderla diferenciar. X. ¿Qué sucede? Para suerte nuestra, este casquete con este otro casquete son congruentes. ¿Ya? Esto mide L, esto mide L y esto acá mide L. ¿Ya? Y esta zona que está en medio se llama zona esférica. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Arriba van a estar la suma del área del casquete 1 con el área del casquete 2. O sea, esto de aquí y esto de acá. Y en la parte de abajo va a estar el área de la zona esférica. Listo. Lo bueno es que, como se comentó antes, estos casquetes son congruentes. Así que basta con hallar simplemente el área de uno de ellos. El área de uno de ellos, o sea, 2 veces el área de este casquete. 2 veces pi, radio de la esfera, r, por la altura que es L. Y de la zona esférica es 2 veces pi, radio de la esfera, por la altura de la zona que también es L. Hacemos los cálculos que corresponden, se simplifica y esto nos va a salir 2. Listo. Bien, acá dice, había una esfera de madera cuyo radio mide 2R, acá también 2R, y esta se divide en n cuñas esféricas. Esto es una cuña esférica. Todas congruentes, dice. O sea, eso de congruentes, de la congruencia entre las cuñas, lo entendemos de 2 formas, ¿no? Primero, deben tener el mismo radio y deben tener estos ángulos de igual medida. ¿Ya? Si una de estas partes es equivalente a una esfera cuyo radio mide R, una de esas partes es equivalente a una esfera cuyo radio mide R, o sea, lo que quiso decir es que el volumen de este sólido y el volumen de este otro sólido son iguales. Entonces la pregunta es, ¿en cuántas partes se había dividido la esfera inicial? ¿No? ¿Qué hacemos? Decimos, este volumen V, por un lado es el volumen de una cuña, en la parte teórica se dijo, es mejor decirlo así, ¿no? Es como si fuera el volumen de una esfera, la razón entre el ángulo alfa y 360, ¿ya? Y esto por dato tiene que ser igual al volumen de esta esfera. Ojo, cuando dije el volumen de la esfera no me refiero a esto, me refiero a esto, al volumen de esta esfera. Eso por dato es igual al volumen que está aquí, que es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces, reemplazamos, eso de aquí es 4/3 de pi por el radio, ojo que es 2R al cubo, la razón entre el ángulo y 360. Ya está, 4/3 de pi por el radio al cubo. Simplificamos, claro, obviamente todo esto se cancela, aquí hay un R cubo, se cancela, ¿sí? Aquí va a dar 8 por alfa entre 360 igual a 1, alfa va a salir 45 grados. ¿Y qué significa que alfa vale a 45? Lo que ocurre es que alfa es igual a 360 entre n, pues no, porque hay n cuñas, y esto es igual a 45 grados, por lo tanto n viene a ser 8. Bien, este problema nos dice más o menos lo siguiente. Aquí hay una esfera de madera que tiene 41 centímetros de radio, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Es atravesada por un orificio cilíndrico, o sea, con un taladro o algo por el estilo, se hace un agujero cilíndrico, de modo que pase por el centro de la esfera, ¿ya? Y hay el volumen de madera que se ha extraído de la esfera, o sea, el volumen de esta parte de la esfera, en otras palabras. Ahora, ¿qué más sucede? ¿Qué otra información se tiene? El orificio tiene 18 centímetros de diámetro, o sea, esto de acá mide 18. Vamos a indicar eso aquí. Esto mide 18. ¿Cómo conseguimos el volumen de lo que se ha extraído, ¿no?, de la esfera? Dices, X va a ser igual.
volumen de ese cilindro, volumen del cilindro, más el volumen de esta parte y de esta otra. Esos tienen nombres. Esto se llama segmento esférico de una base. Y por la simetría del agujero, este segmento esférico y esta otra son congruentes. Sería entonces 2 veces el volumen de un segmento esférico de una base. Para hallar el volumen del cilindro, ya lo sabemos, es la generatriz, hay que conocer la generatriz y el radio de la base. En cuanto al radio de la base no hay problema, porque como esto es 18 sería 9. ¿Lo ven? Sería 9. Ya. ¿Qué más? Esto es el diámetro de la esfera. ¿Ya? Y eso debe medir, por dato, si esto mide 41, es 82, pues. Y esto es la generatriz, como este ángulo mide 90, entonces ya está, pues. ¿No? Aplicaríamos el teorema de Pitágoras en el triángulo ABC. Triángulo rectángulo ABC. Sería g cuadrado más 18 al cuadrado, nos tiene que dar 82 al cuadrado. Ahora, no son números dados al azar. Esto corresponde a un triángulo rectángulo, donde si esto mide 9, 41, esto sale 40. Ya, solo que está por 2, obviamente por 2. Entonces, la generatriz nos va a salir 80. ¿Qué más? Ya tenemos la generatriz, radio de la base. Ahora, respecto al segmento esférico. El volumen de un segmento esférico es, aquí recordamos, es pi por la altura al cubo entre 6 más pi radio de la base al cuadrado por la altura entre 2. Nos falta hallar la altura y el radio de la base, pero el radio de la base no, porque es 18, aquí el diámetro es 18, aquí sería 9, 9. Ya ahí no hay problema. El problema es la altura. La altura es esto, pues. Trazamos esta perpendicular. Esto mide, este es el centro, esto mide 41. 41, obviamente esto va a medir 40. Y esta partecita que es la altura, es 40 más 1. Bueno, 40 más h me tiene que dar 41. Aquí lo vamos a decir así ya, OT radio. Entonces, 40 más h nos tiene que dar 41, h saldría 1. Ahora simplemente reemplazamos. X sería volumen del cilindro, pi por 9 al cuadrado, por la generatriz, que nos ha salido 80. Más 2 veces el volumen de este segmento esférico de una base. Esta es la fórmula. Pi por la altura 1 al cubo entre 6. Más pi radio de la base 9. 9 al cuadrado por la altura entre 2. Listo. Lo operamos y el volumen nos va a salir 19.684 tercios por pi. Aquí se tiene un depósito semiesférico de 15 centímetros de radio. Esto de acá, 15 centímetros. Contiene un líquido que está representado por toda esta zona de color verde. Y en la parte superior del líquido se observa un círculo cuya área es 81 pi. O sea, en otras palabras, nos están diciendo que el radio de esto de acá es 9, ¿no? Sí, es un círculo de área 81 pi, su radio mide 9. Hay la profundidad del líquido, o sea, esta parte, ¿cuánto es? Bien, ¿qué hacemos aquí? Unimos los centros, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Esto debe medir 15. Está bien, esto mide 15. Queremos saber esta parte que es X, ¿no? Lo que hemos comentado aquí. Ahora esta parte va a medir 15 menos X porque este es el radio, pues, debe medir 15. Y este radio de la esfera, ¿sí? Mide 15. Aquí esto mide 90 y ya, pues en el triángulo OQP. Triángulo rectángulo OQP. A ver, repito. 1O con P es un radio de la semiesfera, o sea, mide 15. De O hasta T también es un radio, debe medir 15. Pero como esto mide X, lo que queda acá es 15 menos X. Y luego por aquí, se tiene un triángulo rectángulo, OQP, y ahí vamos a aplicar Pitágoras. Pero
Si lo ve bien, no es necesario Pitágoras, ¿no? 9, 15, 3 por 3, 5 por 3, entonces 15 menos x es 3 por 4. ¿Cuánto sería x? 3. Esa es la respuesta. 3. Problema 13. Dice, acá hay un recipiente que estaba lleno de agua, luego al inclinarse se ha derramado cierta cantidad de agua, llegando a este nivel. Este es el nivel del agua. Y justamente es lo que nos piden. ¿A qué altura está la superficie de agua respecto al suelo? O sea, ¿cuánto mide esta línea? Se sabe que AB mide 20 centímetros. Y que la capacidad de este recipiente por dato es este valor. ¿Ya? Entonces decimos aquí dato. El volumen de la semiesfera, ¿sí?, es por fórmula 2/3 de pi por el radio al cubo. Pero por dato es este valor. Entonces, simplificamos, se cancela por acá, la mitad se va a pi, R nos va a salir 100. El radio vale 100. Ya, queremos hallar la altura, a qué altura se encuentra este nivel del agua respecto del suelo, ¿no? Justamente ese D. Para ello hay que anotar lo siguiente. Hay dos trapecios aquí, dos trapecios rectángulos, donde, como esto es un punto de tangencia, esto es 90, obviamente esto aquí es la altura, y habíamos aprendido que en estos casos lo mejor es trazar, si yo tengo la altura en un trapecio, trazo otra altura. Trazo esta altura, 90 grados, y esto es X. Trazo esta altura, 90 grados, y esto mide 2, esto mide 20. Como todo mide, todo mide 100, esto mide 80, esto mide 100. Entonces aquí en este triángulo rectángulo BTO, en el triángulo rectángulo BTO, hay algo que podemos hacer, ¿no? Eso aquí, vamos a hacerlo más bonito. Este ángulo es conocido, ¿no? Notable. Es un triángulo notable de 53 grados, ¿no? 53 grados y 37 ya. 53 grados y 37. Lo cual significa que la medida del ángulo BOT, esto es igual a 37. Por lo tanto, este ángulo que ve acá también mide 53. Ya que esto mide 37, esto mide 53. Esto de acá mide 10. Bueno, 100. Digamos que acá este punto sea un punto Q. Dices acá, y en el triángulo rectángulo OQC igual, triángulo notable de 53, si esto mide 100, esto vale 40. Pues. OQ sería 40. Ya, pues, pero esto era X, ¿se acuerda? Esto era X. Entonces, todo esto es radio, OH radio. OH radio es por eso que esto mide 60, 60 más X me tiene que dar 100. Ya, por lo tanto, ¿cuánto vale X? Por lo tanto, el valor de X tiene que ser 40. Pues. Listo. AM igual a MB, estos dos miden iguales. O BQ mide 10 y QC mide 2. Hay el área de la superficie esférica. Bien, el área de la superficie esférica es 4 veces pi por el cuadrado del radio. Así que solo hay que hallar el radio, nada más. Ya, esto es un cono de revolución. 6, 6, así que esto mide 12, 12, 12. Esto mide 6 y también mide 6. Y una vez más, 6, 10, claro que esto mide 8 y este ángulo mide 53 grados. Ya, vamos a resaltar eso. Triángulo BMQ es un triángulo notable de 53 grados. Es por eso que la medida del ángulo MBQ 53. Ya, ¿qué más? Claro, como mide 53, aquí lo ideal sería trazar la altura. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? Bueno, aquí 90 grados. ¿Qué más? Este ángulo mide igual con él y cada uno va a medir 53 medios. El otro también. Ya, el otro también. Recuerda que lo que queremos hallar es el radio de la superficie esférica. 53 medios. Ya. Bueno, por compromiso voy a trazar esta línea, ya que este ángulo va a medir 90. Bien, como este ángulo mide
53 medios y esta línea es diámetro de la esfera. Al trazar esto de aquí mide 90. ¿Ya? Y como esto mide 53 medios, la proporción de los catetos es de 1 a 2. Por lo tanto, esto de acá va a medir 6. ¿Ya? Entonces en el triángulo rectángulo BCD, 2R, que es el diámetro, sería 6 raíz cuadrada de 5. Así que el radio sería 3 raíz cuadrada de 5. ¿Ya está? Entonces el área de la superficie esférica sería 4pi, por esto 3 raíz de 5 al cuadrado. ¿Cuánto sería esto? Sería aquí 9 por 5, 45, por 4, 180. 180 pi. Y bueno, lastimosamente no hay clave, ¿ya? Bueno, aquí le dejo las claves, ¿ya? Muy bien, eso fue todo. Nos vemos la siguiente semana. Tema de estudiar geometría analítica. Hasta entonces.